montamos lo que es un chat entre varias organizaciones al comienzo de la pandemia, pues para ir viendo cómo era el desarrollo y cómo estaban todas las cosas. Este tema después, se fue consolidando, era fundamentalmente de comercio en un primer momento, luego se incorporaron ya asociaciones de hostelería, y lo que vimos es que ante la gravedad de la situación que se estaba viviendo y en mitad de la tercera ola, con toda la situación como estaba, pues que y las consecuencias que estaba habiendo para el comercio y la hostelería, pues teníamos que unirnos para exigir a las diferentes administraciones que adoptaran medidas pues en condiciones y en función de lo que estábamos planteando, pues de medidas concretas y medidas compensatorias a la situación que había. Y por eso se organizó la asociación o la alianza entre el comercio y la hostelería, porque tenemos muchas inquietudes que son comunes. Nos pasa exactamente, bueno, o sufrimos las mismas situaciones, y por eso fue esa unión. Nosotros, lo que es la hostelería y la restauración, pues agrupamos a casi 750.000 establecimientos, generamos casi 5 millones de puestos de trabajo y estamos por encima del 19,2% del PIB en España. Es decir, 1 de cada 5 euros lo estamos generando nosotros. A ver, nosotros desde el comienzo en el primer confinamiento, planteamos ya, estuvimos trabajando en nuestro caso, con el Ministerio de Comercio, pues trabajando en la desescalada, cómo creíamos que tenía que ser la desescalada. Y dentro de esas conversaciones hablamos precisamente de las medidas sanitarias que teníamos que adoptar en los comercios. De hecho, el comercio de proximidad abrió antes que el comercio, que los centros comerciales, precisamente porque estuvimos trabajando con ellos, con el Ministerio, en cuanto a esas medidas, pues de controles de aforo, del tema de mascarillas, o sea, que hubiera mascarillas por parte de todos los dependientes y la gente que entrara. Vimos también medidas del tema de geles hidroalcohólicos, tema de mamparas, todo eso se trabajó. La hostelería hizo lo mismo. O sea, en un primer momento se preparó todo esto, el tema, en el caso de la hostelería, incluso pues lo de separar las mesas con mamparas y todas estas cosas. Bueno, pues esas medidas han seguido así y las hemos ido revisando. La verdad es que el índice de contagios dentro de lo que es el comercio es ridículo. En la hostelería pues tiene unos valores algo mayores, pero que es que no llega al 2,3% de los casos. Es decir, que la capacidad que tenemos o que tiene el sector para proteger tanto a lo que son los empleados como a lo que es el público, pues se ha demostrado pues, claramente que no somos en ningún momento unos establecimientos que seamos contaminantes, por decirlo de alguna manera. De hecho, las administraciones nos lo reconocen y dicen que efectivamente es así. ¿Qué ocurre? Que tenemos una capacidad de atracción de público, y eso es lo que las administraciones han intentado cortar. Como no pueden hacer o no quieren hacer un tema de confinamiento, lo que han hecho ha sido decir, bueno, pues que la gente no tenga sitios donde ir. Y por eso, pues en muchos casos, el comercio y la hostelería son los que hemos pagado los platos rotos de esta situación. Es decir, sin generar la contaminación o la infección, pero decían, bueno, pues que la gente no salga de casa, y para que no salga de casa, que no tenga ningún sitio donde poder desplazarse. Y hemos pagado el pato con esta situación. Y por eso lo que pedíamos eran medidas concretas de compensación, porque si las administraciones no reconocían que no éramos foco de infecciones, pues oiga, no nos obligan ustedes a cerrar. Y si nos obligan a cerrar porque dicen que es la única manera de que la gente no salga de sus casas,
pues en ese caso compénsenos por ello. Ya lo digo usted, si usted me está obligando a cerrar, es como si me expropian un terreno. Si ustedes me expropian el terreno, me compensan, ¿no? Aquí me obligan a cerrar y no me dan compensaciones. Y por eso fue las reclamaciones las medidas que trasladamos a las ministras y al gobierno. A la semana de decir que, del planteamiento de las medidas, el presidente del gobierno anunció los 11.000 millones de ayudas directas. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues también dentro de esas ayudas han dejado fuera el gobierno a muchos subsectores dentro del comercio sin capacidad de poder acceder a ellas. Y además, otro gran problema que tenemos es el tema de que están tardando muchísimo. De hecho, todavía están viendo cómo las van a hacer, cómo lo van a repartir. Y claro, decimos, mire, es que ustedes agradecemos mucho, evidentemente, que se han tomado estas medidas, consideramos que son insuficientes y por otro lado están dejando fuera a muchos subsectores por razones determinadas. Y entonces, pues bueno, pues van bastante, bueno, pues se han quedado cortos en esas medidas. Dependemos mucho del tema de las vacunas y del tema de cómo vaya evolucionando. Lo que vemos con mucha gente, hay que cerrar la hostelería, hay que cerrar el comercio o hay que restringirlo. Entonces eso nos preocupa. Por lo tanto, cuanto antes haya un tema de vacunaciones y podamos estar, pues con una tranquilidad entre todos, pues muchísimo mejor. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido muchísimos comercios que han cerrado, muchos establecimientos de hostelería que han cerrado, muchos que lo están pasando muy mal. Y claro, la situación es dramática, es decir, que al día siguiente esto no va a ser como estaba, sino que, por desgracia, la situación es mucho más grave. Las ayudas que están llegando o que vayan a llegar, pues hasta ahora han sido promovidas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este tema de la ayuda del gobierno, pues lo que te decía, que muy bien, llega tarde y es insuficiente. Tema de ayudas europeas, de fondos europeos, se queda fuera el comercio directamente. O sea, no hay, dentro de los grandes proyectos que se está viendo, se están centralizando en grandes corporaciones, grandes empresas y lo que es las pymes y las micropymes, que suponen el 99%, se quedan fuera, van a tener que ir zados por otras vías y lo que nos da miedo, una vez más, es que todos estos fondos no lleguen a lo que es el comercio de proximidad y en el mejor de los casos que lleguen muy tarde. Así que la situación pues muy complicada, desde luego que está siendo muy complicada y como las ayudas no lleguen más rápidamente, pues van a provocar, bueno, pues que los cierres de comercios, pues que es un clamor, pues que sigan creciendo.